importantes y muy precisos de los protocolos que se tienen que seguir con respecto a la desaparición de personas. Es un tema que muchas veces duele tocarlo, tal vez, pero que es muy importante porque la información que el día de hoy se va a decir en este programa les puede servir a todas y a todos en algún momento. Para tal efecto, le doy la bienvenida a mis invitadas y a mi invitado del día de hoy, así que los voy a saludar. Ella es, mi primera invitada, la doctora Luz Margarita González López. Ella es directora general de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y bienvenida. Saludo a la licenciada Rosa María Hernández Ruiz. Ella es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y se encuentra con nosotros en representación del maestro Óscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado de Quintana Roo. Buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Saludo al licenciado Óscar Adrián Sosa Tuc. Él es director de Asuntos Jurídicos y titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CEABECRO, en representación de la maestra Carla Rivero González, comisionada ejecutiva de atención a víctimas del Estado de Quintana Roo. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes y buenas tardes a toda tu audiencia. Gracias, muchas gracias. Vamos a comenzar con, bueno, pues yo creo que poniendo en contexto y haciendo un panorama general del tema que hoy nos ocupa. Entonces, si me lo permiten, vamos a empezar con la doctora Luz Margarita González López y me gustaría, pues, eso, un panorama general de este tema, doctora, si le parece, por favor. Claro, Marta, con gusto. Bueno, en el año de 2017 y en 2018 se estuvo trabajando acerca de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esta es una ley que por su carácter general, de carácter federal, y por la cual se obliga a los estados de la República Mexicana a conformar, bueno, primero a la federación a conformar una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para ser garante de los derechos humanos de las víctimas de desaparición. Y también obliga a los estados conformantes de la República con la finalidad de que también tengan comisiones locales o comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas. Al día de hoy, de acuerdo al último corte por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que fue el día de ayer, estamos hablando de un total de 83,000 personas desaparecidas en México al día de ayer. Entonces, es un tema de prioridad nacional que a través de la Secretaría de Gobernación a nivel federal y a través de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, pues el señor gobernador Carlos Joaquín González toma la decisión de la creación de una comisión de búsqueda de personas para garantizar los derechos humanos de las víctimas. En el mismo tenor, en octubre de 2019 y en la misma fecha, tanto el Estado de Quintana Roo a través de la Secretaría de Gobierno crea el órgano desconcentrado denominado Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y por parte de la Fiscalía General del Estado, pues se crea la Fiscalía Especializada, de donde es titular la maestra Rosa María. Tu servidora participa en un proceso de selección en el cual se dieron diversos requisitos que teníamos que cumplir. Y bueno, tu servidora tiene ya una carrera hecha en materia de seguridad pública y también soy perito en varias áreas forenses. Y bueno, soy doctora, la otra vez me preguntaban qué hace un médico. No soy médico, soy doctora en política criminal. Entonces, esta es la formación que se requiere para esta área.
Estamos trabajando ya desde abril, 16 de abril del año pasado, de 2020. La pandemia se nos atravesó, pero no hemos dejado de trabajar de la mano y en conjunto con las demás instituciones que conforman lo que sería el Sistema Estatal de Búsqueda, y que pues obviamente trabajamos en coordinación con la Fiscalía Especializada y también con la CIABECRO, quienes otorgan la asesoría victimal en todos sus aspectos a las víctimas de desaparición. Por mi parte, creo que sería como que un panorama general de lo que es el tema de desaparición y pues bueno, no sé si hubiese alguna duda, alguna pregunta o algo que quisieras que ampliemos sobre el tema. Sí, claro, vamos a ir ampliando poco a poco, se vaya desarrollando el programa, regresaremos con usted con más cuestionamientos, por supuesto, con más preguntas. Gracias. Vamos con el panorama general que nos presenta la licenciada Rosa María Hernández, si es tan amable, con respecto al tema que estamos tratando. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. De la misma manera que la doctora acaba de señalar, se ha vuelto una figura muy importante la parte de atender la situación de desaparecidos. Ha ido incrementando a lo largo de todo nuestro territorio nacional. La Fiscalía crea la Fiscalía Especializada en octubre del 2019 y a partir de ahí se retoman las situaciones de personas desaparecidas en el contexto de poderles dar una mayor relevancia a las situaciones de desaparición cometida por particulares, en este caso propio de Quintana Roo. Hasta este momento trabajamos ese tipo de delitos. La desaparición forzada aún no tenemos un solo caso en la entidad, que es algo favorable, y por supuesto a partir de ese momento se ha puesto especial atención, no sin antes no haberlo hecho. Ok, muchas gracias. También regresaremos con otras preguntas. Gracias, sí. Muchas gracias. El licenciado Oscar Adrián Sosa Sub, si podría también referirse al panorama general para poner en contexto a quienes nos están escuchando y nos están viendo en estos momentos con respecto al tema que se está abordando el día de hoy. Claro, con mucho gusto. La desaparición de personas se ha vuelto una práctica pluriofensiva de derechos humanos. Niega la mayoría, la totalidad de estos derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y que, como bien han referido mis compañeras, se ha ido incrementando al paso de los años. Esta práctica pues atenta desde luego no solo contra los derechos de las propias víctimas directas que sufren estos hechos victimizantes, sino que también impacta a sus familiares como víctimas indirectas y en la sociedad, porque a la sociedad le interesa que las personas sean encontradas. Este es un problema mundial, no afecta únicamente a nuestro país, a nuestra región, afecta a todos, impacta, permea en todo el contexto, en todo el contexto social. Partiendo de esta idea, se crea una comisión de atención a víctimas federal y se dispone que se creen las comisiones locales homólogas. En ese sentido, en el 2014 se expide la ley de víctimas y en el año 2016 se crea este organismo descentralizado, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y se nombra a la titular, a la que represento el día de hoy, la maestra Carla Patricia Rivero González. Esto fue previo incluso a lo que ya han referido las compañeras, y podemos advertir en esta propia ley que la Comisión de Víctimas tiene tareas específicas en el tema de desaparición de personas y en el tema de la búsqueda. Entonces, la SABECO realiza todo este acompañamiento a las víctimas indirectas que acuden a través de la asesoría jurídica y a través de otras medidas de ayuda que sirven y a las que tienen derecho las víctimas. Entonces, vamos a practicar más adelante cuáles son esos derechos y en qué consiste en esta parte especial, esta competencia especial que tiene la Comisión de Víctimas en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Muchas gracias, licenciado. Así es, vamos entonces ahora a las preguntas en lo particular
a cada uno de ustedes. Y la primera pregunta sería para la doctora Luz María González López, y sería, ¿cuáles son las modalidades de desaparición de personas? Bueno, en este caso en particular, la ley general nos señala 3 modalidades de desaparición. Uno que es la desaparición forzada, que es aquella que es cometida por los agentes del Estado, y cuando hablo de los agentes del Estado, nos estamos refiriendo a los servidores públicos que trabajan en los gobiernos, puede ser federal, estatal o municipal, y que pudiera ser servidor público en cualquier área gubernamental, pero también pudiera ser un servidor público que trabaje, por ejemplo, en las policías, policía ministerial, las policías federales, estatales, municipales. Pudiera ser también gente que trabaje en la Sedena, en la Semar, y que, bueno, de alguna manera aprovechando, digamos, el cargo que ostentan y derivado también a veces de sus funciones, pudieran sustraer a alguna persona de su ámbito normal de localización. En este aspecto, tal como comentaba la maestra Rosa María, hasta el momento en Quintana Roo no tenemos alguna carpeta de investigación y ni conocimiento tampoco por parte de la Comisión de Búsqueda de que haya ocurrido en este sentido. La siguiente... Doctora, disculpe que la interrumpa, discúlpeme por favor, pero tenemos que ir a una pausa. Me comunican en producción que tenemos que ir a una pausa. Discúlpenos, nos quedamos en el siguiente tipo y regresamos con ellos, ¿sí? Claro. Gracias. Vamos a una pausa, no se vaya, por favor, regresamos. Somos la televisión de los quintanarroenses. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú. Cambio es innovar y apostar a las energías renovables. No abrir nuevas refinerías. El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora. No son políticas populistas de dádivas permanentes. El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias. El cambio es futuro, no ir al pasado. Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN. PAN, Acción por México. En las elecciones más grandes de la historia. Todas y todos, sin importar origen étnico. Orientación sexual, identidad y expresión de género. Edad, nivel educativo. Condiciones de salud o discapacidad. Tenemos derecho a participar y a votar. Porque nuestro voto cuenta igual. El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia y en igualdad de condiciones. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Ay, ahorita. Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE. En las elecciones más grandes de la historia. Orientación sexual, identidad y expresión de género. Edad, nivel educativo. Condiciones de salud o discapacidad. Tenemos derecho a participar y a votar. Porque nuestro voto cuenta igual. El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia y en igualdad de condiciones. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social da un paso muy importante en televisión. Duplicamos nuestra capacidad de transmisión, creamos un nuevo canal, el 4.2 de cobertura estatal. El 4.2 se utilizará en estos momentos para brindar contenidos educativos y culturales a miles de estudiantes quintanarroenses. En estos tiempos difíciles, el gobierno del estado de Quintana Roo fortalece uno de los pilares del desarrollo de nuestra sociedad, la educación. 4.2 Quintanarroense como tú. En Conjulich
El legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Redescubre Quintana Roo. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo panel de expertos para todos ustedes y con el tema Ruta de Actuación y Búsqueda de Personas. Y bueno, estábamos escuchando la participación de la doctora Luz Margarita González López con respecto a las modalidades que existen de desaparición de personas. Y esta nos describía ya la desaparición forzada. Sí, vamos en que la desaparición forzada era cometida por agentes del Estado, ¿no? Las policías, Marina, Sedena. Luego tenemos la siguiente modalidad de desaparición, que es la desaparición cometida por particulares, que la da cualquier persona, como su nombre le indica, de carácter particular, que no pertenece a ningún ámbito del gobierno y pues se encarga por alguna situación de sacar a la persona de su ámbito normal de localización y la sustrae y se la lleva. Y la tercera modalidad, pues es la persona no localizada, que generalmente es la persona que por su propio pie y por su propia decisión se evade o se va de su lugar normal de localización, de su domicilio generalmente, ¿no? Y esta persona no localizada no se la lleva a nadie, se va por su propia decisión, ¿no? Esas serían las tres modalidades que por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas manejamos. Muy bien, muchas gracias. Licenciada Rosa María Hernández Ruiz, ¿qué tiempo debemos esperar para dar conocimiento a las autoridades de una posible desaparición? Esta pregunta es un tanto, más bien, la respuesta es un tanto sensible porque las personas que están inmersas en una situación de este tipo quieren que se empiece a actuar apenas se conozca los indicios de que desapareció un familiar suyo, una persona cercana a ellos, pero no necesariamente es así, ¿verdad? Resulta que existe un desconocimiento y una confusión a ese respecto. Justamente se entiende la parte de que se tiene que llevar a cabo la denuncia de manera inmediata, una vez que los familiares presumen la parte de una desaparición de cualquiera de sus familiares o conocidos, amigos o cercanos. La denuncia la puede hacer cualquier persona. Sin embargo, se tienen los estándares de 24 horas, 72 horas. La ciudadanía considera ese tiempo por prácticas anteriores de manera paulatina. La gente señala ese tiempo, sin embargo, la autoridad y como fiscalía y como comisión no tenemos una hora específica. No hay que esperar 1 minuto, 2 minutos, no hay que esperar 24 horas, no hay que esperar 72 horas. La denuncia tiene que ser de manera inmediata para efecto de que podamos establecer y llevar a cabo todos y cada uno de los protocolos de activación de búsqueda. El tiempo es muy importante y reitero nuevamente, no hay que esperar esas 24 horas que se tiene de conocimiento público, que no sabemos de dónde sale esa información, porque no hay un tiempo específico. La ley no lo marca. De hecho, la ley nos indica que es de manera inmediata. No son 72 horas, no son 12 horas, no son 24 horas. Es de manera inmediata la denuncia. Una vez que tengamos siquiera la mínima sospecha de que nuestra familia o nuestro conocido está desaparecido, se da inicio de manera inmediata el inicio de una investigación o de una carpeta de investigación. Sí, hago la pregunta en ese sentido porque todavía hoy día se escucha que le han pedido a los familiares que hay que esperar 48 horas para poder empezar la búsqueda de la persona,
o que hay que esperar determinado tiempo. O sea, es muy común todavía escuchar que los familiares de alguna persona desaparecida refieren que las autoridades han dicho que tienen que esperar ese tiempo, pero está muy bien que usted aclare en estos momentos que es inmediato y que es un hecho que de alguna manera cuenta con indicios propios de una situación como lo es una desaparición, ¿no? O sea, no hay siempre elementos que hacen pensar que ha sido víctima de desaparición una persona específicos, ¿no? Digamos. Así es, tendrían que hacerlo saber a la autoridad, a Fiscalía como tal. De repente se hace llamado 911 y a través de ahí nosotros generamos de la misma manera las carpetas de investigación. Pero es importante que se acerquen a Fiscalía, muy importante, porque debemos de tomar toda esa información de manera directa por parte de las familias o los amigos, que es inminente y es muy importante para nosotros de primera mano tenerlo y poder tomar unas líneas de investigación de manera inmediata. Es importante, muy importante, vuelvo a reiterar, que no se haga a la espera de esas 24 horas o 48 horas o inclusive les mencionan 72 horas, ¿no? Claro. Por eso para mí es importante aclarar esta situación, ¿no? Es de manera inmediata. Licenciado Óscar Adrián Sosa, ya se han referido a dos muy importantes aspectos que están inmersos en la desaparición de personas. A usted le tendría que preguntar en este momento en qué momento interviene la asesoría jurídica en los casos de personas desaparecidas, pero me parece que no estamos adelantando mucho, no sé si usted está de acuerdo o no en lo que estoy diciendo. Vamos como en orden y bueno, pues ya sabemos cuáles son los tipos de desaparición, las modalidades que existen de desaparición forzada, ya sabemos en cuánto tiempo y más bien no existe un tiempo específico para hacer una denuncia. Entonces, por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, ¿qué sigue? Ya que tenemos estos datos que en estos momentos ya conocemos. Sí, claro. Tenemos que partir, o quiero hacer un poco un preámbulo de qué medidas otorga la CIAVECRO en estos casos, ¿no? La CIAVECRO brinda medidas que por ley están establecidas en nuestra legislación, nuestro marco normativo, que es la Ley de Víctimas del Estado, que puede ser la alimentación, el transporte, medidas de asistencia médica, el acompañamiento victimal, como es la asesoría jurídica. Entonces, cuando hay este tipo de casos, muchas personas recurren a la propia comisión. Anteriormente no era así, iban directamente a la Fiscalía. Conforme se crea la Comisión de Víctimas, pues hay más personas, saben que existe y acuden más a la comisión. Entonces, ahí empieza a intervenir la CIAVECRO, ya sea recabando ese reporte y solicitando que se le brinde la asesoría jurídica legal, porque la víctima, en este caso las víctimas indirectas, como son los familiares de la persona desaparecida, sus amigos incluso, o personas que tengan algún lazo de amistad o emocional con la persona desaparecida, pueden realizar este reporte. Y ese quien se les va a brindar es asesoría jurídica. Es una representación legal que es gratuita y ahí empieza a intervenir la CIAVECRO. Ahí empieza a intervenir la CIAVECRO haciendo el acompañamiento de las personas a la Fiscalía o a las comisiones para coadyuvar en este proceso de búsqueda. Y luego vienen otras etapas, como analizar el contexto de las personas para ver qué tipo de medidas se les puede brindar, como una medida quizás psicológica, de apoyo psicológico, una intervención en crisis, a proporcionar a las víctimas que pueden estar sufriendo probablemente de estas condiciones, ¿no?, emocionales. Muy bien, muy bien. Doctora Margarita González López, ¿qué autoridades intervienen en la búsqueda de personas? Bueno, ¿qué autoridades intervienen? Intervienen varias autoridades. Nosotros como Comisión de Búsqueda de Personas somos representantes de las familias víctimas
y de las personas que pues son víctimas directas e indirectas, ¿no? ¿Cuál es la función de la comisión de búsqueda? Nosotros amparamos, somos como una especie de comisión de derechos humanos en específico para las víctimas de desaparición. Nuestro trabajo consiste en coordinar a todas las autoridades encargadas de participar en la búsqueda, Fiscalía, SEABECRO, policías municipal, estatal, federal, bueno, en este caso Guardia Nacional, Sedena, Marina, y todos aquellos que de alguna manera puedan coadyuvar con la búsqueda. Esta situación que hago es enunciativa y no limitativa, toda vez que también han colaborado con nosotros Instituto Quintanarroense de la Mujer, los institutos municipales, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales y todos aquellos que de alguna manera tengan la injerencia por el tipo de desaparición que se trate o el contexto en el cual se trate. También nosotros como Comisión de Búsqueda de Personas tenemos especialistas criminólogos y hacemos análisis de cada uno de los casos para tener un termómetro estatal de cómo van las desapariciones y los motivos de las mismas, precisamente para tener ese análisis y poder determinar qué es lo que está pasando, por qué el incremento o por qué se están dando determinado tipo de desapariciones, ¿no? Que afortunadamente en el último informe que fue la semana pasada que dio la Secretaría de Gobernación, pues bueno, Quintana Roo, digamos que es de los lugares donde menos personas desaparecen, claro, comparativo a otros estados como Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Guerrero, Sonora, Michoacán. Sin embargo, eso no hace menos importante porque con una sola persona que se encuentre desaparecida, con eso ya tenemos nosotros trabajo para localizarlo, ¿no? Así es. Vamos a hacer una breve pausa y en unos minutos regresamos. No se vaya, por favor. Somos la televisión de los quintanarroenses. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú. El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social da un paso muy importante en televisión. Duplicamos nuestra capacidad de transmisión, creamos un nuevo canal, el 4.2 de cobertura estatal. El 4.2 se utilizará en estos momentos para brindar contenidos educativos y culturales a miles de estudiantes quintanarroenses. En estos tiempos difíciles, el gobierno del estado de Quintana Roo fortalece uno de los pilares del desarrollo de nuestra sociedad, la educación. 4.2 Quintanarroense como tú. El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, en este 2021, está cumpliendo 36 años. 36 años de comunicar, informar y entretener. Acompáñanos este viernes 5 de febrero a las 8 de la noche al programa especial de aniversario de la radio y televisión de Quintana Roo a través de nuestras 5 estaciones de radio, Canal 4 de televisión y plataformas digitales. Programa especial de aniversario, viernes 5 de febrero, 8 de la noche. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. 36 años. Quintanarroense como tú. Majagual, un paraíso. Redescubre Quintana Roo. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en panel de expertos con el tema Ruta de Actuación, Búsqueda de Personas. Le pregunto
ahora a la licenciada Rosa María Hernández Ruiz. Una vez que es recibida la notificación sobre la desaparición, ¿cuáles son los actos de investigación que se ordenan para la búsqueda? Muy bien, una vez que se da inicio a la carpeta respectiva por el delito de desaparición cometida por particulares, se da intervención de manera inmediata a la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía. Para ello se establece un despliegue operativo y consiste en el desplazamiento físico de ese personal con la coordinación de instituciones primarias a los puntos de búsqueda en los que la información disponible que nos da el denunciante indique que puede localizarse una persona desaparecida o bien no localizada. Se activan los protocolos. Tratándose de femeninas, de personas desaparecidas del sexo femenino, se activa el protocolo ALBA, y tratándose de menores de edad, sin importar el género, se activa la alerta AMBER. Esto, una vez elaborado, se comparten estas alertas y estas fichas de búsqueda con todas las autoridades que bien la doctora Luz ya mencionó, a efecto de que se repliquen y se difundan a través de los medios en los 3 niveles de gobierno para una búsqueda efectiva. Como actos de investigación, se tienen también las entrevistas de testigos de personas que pudieran saber la última vez donde fue localizada la persona desaparecida, la última vez donde fue vista. Se solicitan cámaras del C5, cámaras de establecimientos privados, se hacen recorridos en las situaciones aledañas en donde ocurrieron los hechos. Si estuviera involucrado algún vehículo y tenemos placas del mismo, de la misma manera se hace el seguimiento. De manera general son las actividades que se hacen, pero de manera inmediata se hace el despliegue operativo para la búsqueda en el lugar en donde se nos indica haber sido vista la víctima por última vez. Muchas gracias. Licenciado Oscar Adrián, ¿ante quién se solicita la asesoría jurídica? Sí. El servicio de asesoría jurídica que brinda la CIAVECRO puede ser solicitado primeramente ante la propia comisión, en la cual interviene una dirección de primer contacto, de ayuda inmediata, que son las autoridades que intervienen, como su nombre lo dice, de manera primaria. Realizan una entrevista, no una entrevista quizás profunda, porque tenemos que cuidar que no se revictimice, es decir, que la víctima no tenga que estar pasando por una autoridad, luego por otra, volver a recabar los hechos, y no. Entonces son una entrevista preliminar, saber los datos de manera superficial, digamos, y una vez que interviene esta dirección, ellos ya canalizan a otra área dentro de esa CIAVECRO para designar algún asesor jurídico para que acompañe a la víctima a la fiscalía a realizar la denuncia correspondiente, o las mismas personas que interponen a realizar la denuncia por desaparición pueden solicitar al propio fiscal que los está atendiendo ejercer el derecho a una asesoría jurídica. En ese momento el fiscal del Ministerio Público tiene coordinación con esta CIAVECRO para solicitar que un asesor jurídico se presente en ese momento a efecto de brindar la asesoría jurídica y la representación legal a las que tienen derecho las víctimas, ¿no? Y es como donde pueden solicitar, ya sea ante la propia Comisión de Atención a Víctimas, donde se va a brindar la asesoría y el acompañamiento, o de manera directa en la Fiscalía, o incluso alguna otra autoridad. Tenemos esa coordinación con todas las autoridades. Quizás a veces las personas no saben ante quién acudir, puede ser que acudan ante el IQM o ante la propia comisión, y son ellos quienes van a contactarnos a través de las vías de comunicación que tenemos para que el asesor se presente y de manera inmediata acompañe a las víctimas a realizar y ejercer los derechos que le corresponden a las víctimas. Muy bien. Doctora Luz Margarita González López, ¿qué es el protocolo homologado de búsqueda? Bueno, el protocolo homologado de búsqueda es un instrumento que trabajamos entre todas las comisiones de búsqueda de personas, las fiscalías, la Comisión Nacional de Búsqueda, y que nos permite, como su nombre lo indica, homologar, homogenizar todos los procedimientos de búsqueda que se deben de realizar por
por todas las autoridades que practicamos obviamente la búsqueda de las personas desaparecidas. Se hicieron diversos foros a nivel nacional, como comentaba, precisamente para trabajar este protocolo de acuerdo al artículo 49, fracción 16ª de la Ley General que mencionamos en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, obligaba a la autoridad federal, en este caso a la Presidencia de la República, obviamente representada a través de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, de emitir este protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas. Y es así como mediante un acuerdo que se publicó en octubre del año pasado y que entró en vigor el 6 de enero de se emitió y se aprobó y se emitió el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Y pues bueno, es como mencionaba hace un rato, es un protocolo son los pasos a seguir por parte de las autoridades, cada una de las autoridades, qué es lo que debemos de hacer para la búsqueda de una persona. Anteriormente no existía este protocolo y pues bueno, cada quien a su leal saber y entender daba el seguimiento. Ahorita hay una serie de pasos bien articulados, es un protocolo un poco largo, y en el cual pues todas las autoridades que estamos inmiscuidas precisamente en la búsqueda de las personas desaparecidas tenemos que conocer y se tiene que actuar y llevar a cabo una serie de anotaciones, una serie de pasos y procedimientos para poder localizar a una persona, ¿no? Prácticamente puntos que se recalcan es el que decía, por ejemplo, la maestra Rosa María, de que existe un mito, si así lo queremos decir, en cuanto al tiempo que se tiene que esperar por parte de las personas para interponer la denuncia. Ya vimos que no, existen fiscalías especializadas, también la actuación, por ejemplo, del ACEABECRO, por decirte algo, el artículo 20 de la Constitución nos marca que, por ejemplo, el inculpado tiene derecho a un asesor público, pues en este caso también el mismo artículo 20 constitucional, en su segundo apartado, nos marca que la víctima también tiene un derecho a tener un asesor victimal, y es por eso que la ACEABECRO le otorga también un asesor victimal de manera gratuita, que son algunos de los pasos que se tienen que seguir de acuerdo al protocolo, además del acompañamiento por parte de las comisiones de búsqueda y también de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a las familias, con la finalidad de verificar que los procesos que se estén siguiendo para la búsqueda de sus familiares pues sean los efectivos. Gracias. Licenciada Rosa María Hernández Ruiz, hace un momento habló de las alertas, la alerta AMBER y ALBA. Una vez que se hace la denuncia, en ese momento ¿se activan las alertas? ¿Se difunde ambas? Así es, vuelvo a reiterar, tratándose de menores de edad sin importar el género, es decir, masculino o femenino, siempre y cuando sean menores de edad, se activa de manera inmediata la alerta AMBER. Y solamente para femeninas, sin importar la edad, es ALBA, el protocolo ALBA. Por eso es que ustedes en redes sociales, la ciudadanía puede observar dos fichas tratándose de femeninas. Cuando es menor de edad, se activan ambas fichas, se activa la alerta ALBA y se activa la alerta AMBER. La única diferencia entre ambas es el hecho de que AMBER no es de género. AMBER solamente es para menores de edad sin importar el género, ALBA es para femeninas, y hay unas fichas de búsqueda de manera específica también, para personas masculinas mayores de edad, y se difunden de manera inmediata. Una vez que nos proporcionan los datos de manera concreta y la fotografía a la familia, que también es importante que lo sepan aquellas personas que nos están escuchando, que cuando vengan a denunciar traigan una fotografía la más reciente parecida a la persona que estamos buscando o que pretendemos buscar al inicio de la carpeta de investigación. Porque eso puede dilar un momento. Vienen a denunciar, pero no podemos elaborar la ficha si no tenemos una fotografía con características físicas para hacer una difusión correcta. Claro, esos son detalles que a veces no en el momento y con la preocupación, la desesperación y demás, pues
seguramente los familiares están en shock, pero sí son detalles que se tienen que considerar por todo lo que ya usted mencionó. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted con la siguiente pregunta, ¿le parece? Claro. Sí. Gracias. No se... Somos la televisión de los quintanarroenses. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú. En 2021 cumplimos 36 años. 36 años de comunicar, informar, entretener y estar cerca de los quintanarroenses en los momentos más difíciles. Somos la radio y televisión que nos comunica. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 36 años. Quintanarroense como tú. La naturaleza ha puesto azúcar en mucho de lo que comemos y bebemos diariamente. El azúcar contenida naturalmente en nuestra comida es buena para nosotros. Agregar azúcar a los alimentos y bebidas no es necesario, y hacerlo puede ser dañino para la salud. Demasiada azúcar puede ser peligrosa y fomentar el desarrollo de obesidad o diabetes. Azúcar. Entre menos, mejor. A través del canal 4.2, aprende en casa educación secundaria todo el día. Segundo de secundaria, de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana. Materias para los 3 grados, de 10:30 a 11 de la mañana. Tercero de secundaria, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. Educación para padres y madres, de 1:30 a 2 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde, aprendiendo a amar a México. Educación preescolar, de 3 a 4 de la tarde. Primero de secundaria, de 4 a 6:30 de la tarde. De 6:30 de la tarde a 7 de la noche, materias para los 3 grados. Repetición segundo de secundaria, de 7 a 9:30 de la noche. Repetición primero de secundaria, de 9:30 a 12 de la noche. El canal 4.2 es una opción para aprender en casa en tu televisión secundaria todo el día. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú. Xcalac de pescadores. Redescubre Quintana Roo. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos en estos momentos el último bloque del programa y nos quedamos con la licenciada Rosa María Hernández Ruiz. Ella es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares y nos acompaña en este programa en representación del maestro Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal general del Estado de Quintana Roo. Licenciada Rosa María Hernández, sabemos que, bueno, no sabemos, a veces sí somos como un poco neófitos en la materia, pero tenemos conocimiento de que hay elementos de prueba que sirven para poder llevar un caso, en este caso de desaparición forzada. ¿Cómo se solicita y de qué forma se utilizan las grabaciones? Que hace ratito mencionó usted de las cámaras de seguridad del C5 en las investigaciones que se hacen a este respecto. Muy bien, una vez que se corrobora que en el lugar en donde fue visto la persona desaparecida por última vez y si corroboramos que existen cámaras ya sean de seguridad pública o particulares, se hace una petición por escrito a través de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada a efecto de conservar la viabilidad de esas cámaras con su cadena de custodia respectiva. Una vez que se tiene la información y que sea positiva,
que en efecto hayamos encontrado cámaras cerca o a los alrededores por donde haya podido pasar la víctima y tengamos la menor información, se analizan de manera puntual esas videograbaciones y son mandadas a análisis con la policía cibernética para que se haga el análisis respectivo y nos van señalando minuto a minuto por dónde va pasando la víctima. No obstante, y concluyendo la parte de policía cibernética, también Servicios Periciales hace un complemento de ese informe a efecto de poder obtener mejores fotografías y las mejores imágenes de esos videos que pudieran proporcionar, ya sea las empresas privadas o seguridad pública que regularmente son quienes nos apoyan en esta parte con las cámaras. Muy bien. Este es el procedimiento. Y continuando con usted, ¿la información de las redes sociales puede utilizarse como dato de prueba en la búsqueda de personas desaparecidas? Así es, sí se puede. No obstante que nuestro artículo constitucional, el artículo 16 en nuestros párrafos 12 y 13, encontramos el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, estableciendo como caso de excepción cuando en efecto exista la comisión o se realiza la investigación de un delito, estableciendo como un requisito la autorización justamente de esas personas que intervienen o en su caso una autorización judicial. Tenemos muchas redes sociales hoy en día, como el Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, y por su teología, no son medios de comunicación propiamente o únicamente, ¿no? Entre esos medios también son de exposición de datos. Cuando una persona sube a su perfil, o incluso mediante comentarios de estas redes sociales, lo están exponiendo a sus contactos o cualquier persona que tenga acceso a ello, cuando no se limita la privacidad, incluso conforme los propios lineamientos de privacidad que establecen estas redes sociales. Si hay permiso de las personas que intervienen en esas redes sociales o en esas conversaciones, no hay mayor problema para que esa información sea lícita. De no ser así, de no tener el consentimiento, entonces lo pedimos a través de la autorización de un juez de control. Pero por supuesto es viable cualquier información de las redes sociales. Ok, muchas gracias. Licenciado Oscar Adrián, ¿cuáles son los derechos de la víctima en el proceso penal? Sí, la víctima goza de un abanico de derechos que la asisten a su favor, y aquí interviene igual el asesor jurídico tratando de velar porque sean efectivos esos derechos. De manera específica, tratándose de la búsqueda de personas, aquí entra el derecho a la verdad. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad histórica sobre cómo acontecieron los hechos, las circunstancias. Asimismo tienen derecho a participar de manera activa en la búsqueda tanto de la verdad como de las personas. Es decir, la víctima ya no pasa a ser un mero espectador, sino pasa a ser ahora a una parte esencial, una parte activa en cada etapa de la investigación que lleva a realizar el Ministerio Público. ¿De qué manera? Pues pudiendo aportar datos de prueba, pueden aportar información, emitiendo opiniones, rindiendo declaraciones. Es derecho de las víctimas esta participación de manera activa, ¿no? Igualmente tiene derecho a que las autoridades desplieguen todas aquellas acciones que resulten pertinentes para la protección y la búsqueda de las personas. Tienen derecho a que su identidad igualmente sea protegida. Es decir, cuando el fiscal del Ministerio Público advierta que existen ciertas circunstancias de riesgo que pueden poner, valga la redundancia, en riesgo la integridad física de las víctimas indirectas, tienen derecho a solicitar y a que les sean emitidas medidas de protección de acuerdo a la valoración de riesgo que realicen las autoridades. Y aquí voy a entrar en una parte que es un poquito sensible, pero que al final es información valiosa para las personas que nos escuchan. Las víctimas también tienen derecho a estar presente en las exhumaciones que se lleguen a realizar. En caso de requerirse peritajes necesarios para la identificación y que quizás el Estado no cuente con ellos, la comisión tiene un fondo de ayuda. Este fondo de ayuda pues está compuesto, son recursos, y la Comisión de Atención a Víctimas puede
erogar esos recursos para que se realicen esos peritajes a favor de las víctimas, que desde luego al salir de un fondo pues no les cuesta, no eroga recursos las personas, las víctimas indirectas, sino que hay un proceso interno para poder ejercer esos recursos que tiene el Estado a través de la Comisión de Atención a Víctimas. Igualmente, en caso de que una de las personas sea localizada sin vida, tiene derecho a los gastos funerarios. Es decir, el Estado a través de la Comisión de Atención a Víctimas cubre esos gastos funerarios, incluso el de transporte. Si es necesario que transportar el cuerpo a otro lugar, esos gastos pueden salir del fondo de ayuda. Pero esto primeramente se agotan las vías estatales, la coordinación que tenemos con otras autoridades que pueden brindar estos servicios se agota. En caso de que el Estado no cuente con a través de sus instituciones públicas para llevar a cabo esas medidas, entra ahí el fondo de ayuda. También las víctimas tienen derecho a impugnar las determinaciones, actuaciones que no les sean favorables. El asesor jurídico puede interponer los recursos que considere pertinentes para hacer efectivos los derechos, pudiendo, un ejemplo, no acudir a acompañar a la víctima a interponer una queja ante derechos humanos, a interponer el juicio de amparo cuando considere que se están violando sus derechos fundamentales. Y en esencia son estos. Tiene muchos otros la víctima. Entre ellos también está el de recabar, tener acceso a la investigación que se está realizando, que se le informe cuáles han sido las consecuencias, los resultados de las investigaciones que esté realizando la Fiscalía, así como tener copias simples gratuitas del expediente que se esté formando, ¿no? Y representar a la víctima en todo el proceso penal. Muy bien, pues esperamos que la información que el día de hoy nos han proporcionado sirva para ampliar el panorama y el conocimiento de este tema. Obviamente nadie queremos estar expuestos ante una situación como esta, nadie deberíamos estar expuestos ante una situación como esta. Sin embargo, es información que es valiosa y que debemos tener clara y que debemos tener presente. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Margarita González López, directora general de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, que nos haya acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti y pues bueno, quedamos a las órdenes. Como siempre decimos, estamos siempre atentos a lo que pudiera ocurrir y pues bueno, esperamos que sigamos trabajando de manera coordinada con las diferentes instituciones y pues a nadie, como bien dices, a nadie se le desea tener un familiar o ser parte de esa estadística de desaparición, pero si así fuere la situación, pues aquí estamos quienes trabajamos en pro de buscar a las personas siempre con el principio de presunción de búsqueda en vida, ¿no? Muchas gracias, doctora. También le agradezco muchísimo a la licenciada Rosa María Hernández Ruiz que nos haya acompañado el día de hoy y bueno, también con toda la información que nos proporcionó, valiosísima. Muchas gracias a todas y a todos ustedes, gracias por la invitación. Es importante este espacio que nos brindaron para efecto de dar a conocer un poco más de información y orientar a todas aquellas personas que en su momento tuvieran la necesidad de acudir o recurrir a cualquiera de nosotros como institución. Gracias. Muchísimas gracias. Y le agradezco también al licenciado Oscar Adrián Sosa Tzu, pues su participación el día de hoy en este programa. Muchas gracias a ti y a mis compañeras expertas en esta materia. Es un honor, desde luego, estar compartiendo este espacio, agradeciendo que nos brinden esta oportunidad de hacer de conocimiento a la ciudadanía esos derechos que le asisten, porque cuando los conocemos es un poder, tenemos poder de poder ejercerlos. Igualmente, pues reiteramos la disposición de esta Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo de coadyuvar y de apoyarles y ejercer más que nada y velar por los derechos de las víctimas. Ahí están las redes sociales donde nos pueden contactar presencialmente y ahí están las vías de comunicación. Muchas gracias a ustedes. Y gracias, al contrario. Y bueno, pues sí, hacer la invitación a
a conocer más del tema, a adentrarse un poco más en él, y están disponibles hoy día todas las diferentes vías de comunicación, así sean las páginas de internet de cada una de las instancias a las cuales representan ustedes, así sean las redes sociales, efectivamente, y siempre tener presente que hay instancias que están especializadas en el apoyo, en este caso y en especial en la búsqueda de personas, que es el tema que hoy nos compete. Les agradezco nuevamente muchísimo que hayan estado el día de hoy en el panel de expertos, y bueno, pues nos despedimos con el deseo de buena salud para ustedes y para lo suyo, tanto para quienes estamos participando hoy en este programa, así como de quienes nos están brindando el favor de su atención. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en la próxima. A nombre de un gran equipo de producción de técnicos, me despido. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias.